Muy buenos días, chiquillos. Hoy vamos a dar inicio a la primera clase de este día martes que corresponde a la asignatura de lenguaje y comunicación. Y como es costumbre, vamos a dar inicio a esta clase haciendo una oración para encomendarnos a Dios para que nos vaya súper bien. Así que ahí en sus puestos quiero que junten sus manitos y oren conmigo. Señor, le damos gracias por un nuevo día de vida que usted nos da. Le queremos pedir que nos cuide, que nos ayude y nos protejas en estos días, en este tiempo tan convulso, tan conflictivo, tan peligroso para todos. Cuida a mis padres, a mis profesores, a los directivos del colegio, a mis amigos, a mis compañeros y a toda la gente que lo está pasando mal y que no lo está pasando tan mal, a toda la gente que se encuentra con salud y a toda la gente que se encuentra enfermita. Ayúdalas a salir adelante, por favor. Te lo pido con todo mi corazón. También te quiero pedir que me ayudes a poder concentrarme, a poder hacer las cosas bien, a seguir las instrucciones y a hacer caso al profesor en todo lo que me diga. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya, chiquillos, muy bien. Vamos a dar inicio ahora a la clase en sí. Primero recordando cuál es la fortaleza del carácter de esta semana, que es soy amable, ¿cierto? Y la frase que nos va a caracterizar hoy día martes es busco y destaco lo positivo de cada persona. Eso hacen las personas amables. Eres simpático, eres alegre, tienes muy buen humor. Me gusta jugar contigo porque eres muy dinámico. Destacar las cosas positivas, eres ordenado, eres tranquilo, ¿ya? Eso hacen las personas amables. A nadie le gusta que le digan las cosas malas o las cosas poco positivas que uno tiene. Siempre hay que resaltar lo positivo y lo negativo hay que guardarlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces a la gente no le gusta que le digan esas cosas, se pueden sentir mal y además es cosa de cada uno esas tipos de personalidades. Siempre hay que resaltar lo positivo, chiquillos. ¿Ya? Normas de la clase. Dice, 1. Asistir puntualmente a las clases. Se les esperará 5 minutos. Si no llegas a esa hora, no podrás ingresar a la clase y quedarás ausente. 2. Respetar los turnos de habla. Si un compañero está hablando, yo me quedo calladito y espero mi turno para poder hablar. 3. Apagar los micrófonos para evitar el ruido ambiente. Encenderlos solo cuando el profesor lo indique. 4. Mantener la cámara siempre encendida e ingresar a Zoom con nombre real. Si yo veo sus caritas, los dejo presentes. Si yo no veo sus caritas, no los dejo presentes. 5. Levantar la mano cuando quieras dar tu opinión. Está relacionado con respetar los turnos de habla. 6. Prohibido realizar acciones no dictadas por el profesor. Jugar, rayar la pantalla por Zoom, ponerse a gritar, hablar fuerte, hablar sin pedir la opinión. ¿Ya? Está todo eso prohibido. 7. No burlarse de los compañeros y escuchar con respeto las opiniones. 8. Está prohibido comer durante las clases. Nada de galletas, nada de sándwich, de pan, nada, nada de nada, ¿ya? 9. Al presentarte a las clases debes estar aseado y con ropa adecuada para una clase escolar. No con uniforme ni con el buzo del colegio, pero sí tienen que estar con su pelito tomado, con un busito limpio, ¿cierto? Peinaditos, lavaditos de cara. 10. A los apoderados, por favor, no intervenir en las clases, démosle independencia a los niños. Esas son las 10 normas. Y ahora les voy a presentar un hacer ahora, ¿ya? Lean el siguiente texto, reflexionen en torno a él y luego respondan las preguntas planteadas por el profesor. Utilicen su panel blanco y lápiz para responder. Van a leer el texto y en su panel yo les voy a ir haciendo una pregunta, van a tener 2 minutos para responder, responden, levantan el panel. Le hago la otra pregunta, escriben en su panel, levantan el panel y revisamos. ¿Ya? Este es el texto. Dice, mi cama es un velero que en la noche va a partir. Mi nana me va a vestir con traje de marinero. Subo a bordo y digo adiós, cierro los ojos y luego hacia la noche navego. Ya no escucho ni una voz. ¿Cuál precavido grumete? A veces yo me acompaño de un pastel de cumpleaños y de un bonito juguete. Tras surcar el mar oscuro, veo la luz. Amanece y mi velero se mece, anclado en puerto seguro. ¿Ya? Precavido es una persona cuidadosa, grumete es un marinero, surcar es navegar los mares. ¿Ya? Para que lo tengan claro. En relación al texto anterior, reflexionemos. Primera pregunta que tienen que responder, van a tener 2 minutos o un minuto porque son preguntas súper fáciles. No son dos, es un minuto. ¿Qué tipo de texto acaban de leer? 2. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Qué características tenía el texto para que ustedes dijeran, ah, este texto es? 3. ¿Cuántas estrofas tiene el texto? 4. ¿Cuántos versos tiene el texto? 5. ¿Qué otro nombre le pondrías tú a este poema? ¿Qué otro nombre le pondrías tú? 6. Lean la siguiente estrofa y responde. Dice, tras surcar el mar oscuro, veo la luz, amanece y mi velero se mece anclado en puerto seguro. Recuerden, ¿cuáles son las preguntas que nos hacemos
para interpretar el lenguaje figurado? Primero, ¿qué dice el poema? Y segundo, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Qué dice el poema? ¿Y qué significa o qué quiere decir? ¿Qué significa o qué quiere decir esto? ¿Qué dice el poema? Dice que tras surcar el mar oscuro, veo la luz, amanece, y mi velero se mece anclado en puerto seguro. Ah, dice que después de pasar por el mar oscuro, ve la luz y amanece. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dice el poema? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que ve la luz y amanece? Eso es lo que ustedes tienen que identificar. Aquí aparecen tres alternativas. La alternativa A dice que el niño navegó en su velero, B, que el niño tiene miedo del mar, o C, que amanece y el niño se siente seguro. El que la primera esté marcada con negrita no significa que esa sea la alternativa, solamente se marcó con negrita porque así apareció en el cuadro. Ustedes tienen que buscar cuál es la alternativa correcta. Martes 16 de marzo de 2021. Escriben la fecha, ¿cierto? En su cuaderno, martes 16 de marzo del 2021, y el objetivo de la clase es comprender el poema Yo en el fondo del mar e interpretar el lenguaje figurado. Ese es el objetivo, subrayan como lo hace el profesor. Los datos del profesor que vienen a continuación no se escriben, solamente la fecha y el objetivo, ¿ya? Esto solamente para yo llevar un orden de las clases que voy haciendo. Palabras claves de hoy que necesito que manejen para que puedan comprender bien el poema. Balancear y circundar. ¿Qué significa balancear? Moverse de un lado a otro, ¿cierto? Circundar, moverse de un lado a otro, eso es balancear, perdón, moverse de un lado a otro. Y circundar es rodear algo o alguien. Dar vueltas es rodear algo. Voy a rodear este pedazo de espacio que tengo yo aquí, lo voy a rodear. Eso es rodear, eso es circundar. Miren aquí, observen la siguiente imagen, reflexionen en torno a ella y luego respondan las preguntas hechas por el profesor. Miren acá, un niño que está en un palancín, no, ay, no me acuerdo cómo se llama esto, ya, pero ustedes lo conocen. Y la letra B, niños que están dando vueltas alrededor de un árbol. ¿Por qué la imagen A corresponde a balancear en un columpio? ¿Por qué la imagen A del niño en el columpio corresponde a balancear? B, ¿por qué la imagen B corresponde a circundar, de acuerdo a las definiciones que vimos en la diapositiva anterior? Piensen y respondan. Lenguaje figurado. ¿Ya? Esto lo vamos a recordar, no lo vamos a escribir de nuevo porque ya lo tienen escrito en su cuaderno, solamente lo tienen que, es para recordarlo. El lenguaje figurado es un tipo de lenguaje que se usa para decir las cosas de una manera distinta y más creativa. Por lo general lo usan siempre los poetas. Para entender el lenguaje figurado nos debemos hacer dos preguntas fundamentales. Cuando yo me encuentro en un párrafo con lenguaje figurado, me hago dos preguntas siempre para poder entender e interpretar el lenguaje figurado. La primera es, ¿qué dice el poema? ¿Ya? Y la segunda, ¿qué significa? ¿Qué dice el poema? Y la segunda, ¿qué significa? Ejemplo de lenguaje figurado. Por ejemplo, miren, Juana creó una pared de concreto en sus amigos. ¿Qué dice este pedazo de poema? Dice que Juana creó una pared de concreto. ¿Cómo es el concreto? Duro. ¿Y qué significará eso? Ah, que Juana posiblemente estaba enojada con sus amigos, por eso creó una pared para que no pudieran verse y no pudieran compartir nunca más porque estaba muy enojada. ¿Ya? Otra lenguaje figurado. Pablo perdió la cabeza por su enamorada. ¿Qué dice el poema? Que Pablo perdió la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que le gustaba mucho, tanto, 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 que casi se volvió loco por su enamorada. A David se le salió el corazón del pecho cuando se montó por primera vez en la montaña rusa. ¿Qué dice el poema? Dice que se le salió el corazón del pecho. ¿Y qué significa eso? Que le dio tanto miedo la primera vez que se montó a la montaña rusa que el corazón le iba a explotar de tan fuerte que le latía y que le quería salir del pecho. Eso es el lenguaje figurado. Recuerden, para interpretar el lenguaje figurado tenemos que hacernos siempre dos preguntas. ¿Qué dice el poema y qué significa? Sabiendo eso, interpretando eso, yo voy a saber de todas maneras poder identificar el lenguaje figurado. Observen la siguiente imagen, reflexionen en torno a ella, luego respondan las preguntas hechas por el profesor. Miren acá. ¿Qué será esto? En relación a esta imagen respondan. ¿Qué se ve en esta imagen? ¿Cómo será estar en el fondo del mar? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué podría vivir en el fondo del mar? Observen la siguiente imagen nuevamente. Lean el texto que en él aparece y luego respondan las preguntas realizadas por el profesor. Miren acá. Dice, yo en el fondo del mar. En el fondo del mar hay una casa de cristal. A una avenida de madreporas da.
Un gran pez de oro a las 5 me viene a saludar. Me trae un rojo ramo de flores de coral. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. Un pulpo me hace guiños a través del cristal. En el bosque verde que me circunda, din don, din dan, se balancean y cantan las sirenas de nácar verde mar. Y sobre mi cabeza arden en el crepúsculo las erizadas puntas del mar. Una vez que yo leía este poema, ustedes lo pueden leer de nuevo para poder comprenderlo mejor, pero ya leído, dice, respondamos, ¿cuántos versos tiene? Ustedes identifiquen los versos, cuéntenlo y ahí colocan al ladito cuántos versos tiene. ¿Cuántas estrofas tiene? Analicemos las estrofas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del poema. Y aquí quiero que pongan atención porque vamos a identificar el lenguaje figurado de cada uno de estos poemas. ¿Ya? No olvides las preguntas para interpretar el lenguaje figurado. ¿Qué dice el poema y qué significa? Vamos a ver primero. El primer poema, o sea, el primer párrafo, dice, ¿qué dice el poema en el primer párrafo? Dice, en el fondo del mar hay una casa de cristal. Ah, dice que hay una casa de cristal. ¿Y qué significará que hay una casa de cristal? Yo pienso, el cristal es transparente, por lo tanto me dice que la casa de cristal es el mar, o en el mar hay una casa de cristal. No, en el mar hay una casa de cristal que es transparente y que puede ver a todos pasar. Eso es lo que significa. Vamos a ver el segundo párrafo. A una avenida de madreporas da. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué dice el poema? Que hay una avenida. ¿Qué es una avenida? Es una calle. Ah, ¿qué significa esto? Que el mar es tan amplio que hay muchas calles por donde uno podría circular, o en este caso los peces podrían andar. Tercer párrafo. Un gran pez de oro a las 5 me viene a saludar. ¿Qué dice esto? Ah, que un pez de oro a las 5 me va a saludar. Esto me dice que un pez de color amarillo, color oro o un color brillante me viene a saludar, a darme la bienvenida al mar. Eso es lo que me dice. ¿Qué dice el poema? Un pez de oro a las 5 me saluda. ¿Qué significa? Que un pez dorado o un pez amarillo me viene a dar la bienvenida a mí como nueva persona que se está metiendo en el mar. Párrafo 4. Me trae un rojo ramo de flores de coral. ¿Qué dice el poema? Ah, que me trae un ramo de flores. ¿Qué significará eso? Me está dando la bienvenida con un ramo de flores para que yo me sienta a gusto en el mar. Párrafo 5. Duermo en una cama un poco más azul que el mar. ¿Qué dice el poema? Que duermo en una cama un poco más azul que el mar. Ah, significa que estoy bien en el fondo del mar. Que en el fondo del mar, porque en el fondo del mar el agua es mucho más azul, mucho más oscura. Por lo tanto, ¿qué dice el poema? Que duermo en una cama un poco más azul que el mar. O sea que estoy durmiendo en las profundidades del mar, bien en el fondo. Párrafo 6. Un pulpo me hace guiños a través del cristal. ¿Qué dice el poema? Que el pulpo me está haciendo guiños. ¿Qué significa? Que el pulpo es amistoso y que me quiere conocer y que por eso me está invitando a que yo vaya a la casa para poder visitarlo. Eso es lo que yo interpreto. Se dan cuenta que para interpretar lenguaje figurado, en todas las estrofas yo me tuve que hacer la pregunta, ¿qué dice el poema? ¿Qué dice literalmente el poema? ¿Y qué significa el poema? ¿Qué dice lo literal, lo que me está diciendo el poema o las estrofas, y qué significa lo que yo interpreto? Eso es interpretar lenguaje figurado. Ustedes trabajen identificando el lenguaje figurado de la estrofa número 7 y de la estrofa número 8. ¿Ya? Ustedes van a escribir eso, dos solamente, ¿ya? Actividad práctica independiente. Lean las dos últimas estrofas del poema. Luego respondan en sus paneles las siguientes preguntas. Tienes 3 minutos para responder cada pregunta. Recuerda, ¿qué dice el poema y qué significa? Son las dos preguntas que tenemos que hacernos para identificar lenguaje figurado. ¿Qué dice el poema y qué significa? En relación a los párrafos 7 y 8 del poema, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué es el bosque verde que circunda o rodea a la persona? ¿Qué hay de color verde? ¿Qué dice el poema? ¿Y qué significa? Tienen que hacerse esas preguntas. Ahí escriben la respuesta. Anotan esto en su cuaderno si es que no tienen el panel blanco para contestar. La letra D. ¿Cómo son y qué hacen las sirenas? Esta solamente es pregunta literal. La respuesta está ahí mismo en el párrafo. La respuesta.
La letra C. ¿A qué momento del día se refiere esta estrofa? Y sobre mi cabeza arden en el crepúsculo las erizadas puntas del mar. ¿A qué momento del día se refiere esta estrofa? Y sobre mi cabeza arden en el crepúsculo. Crepúsculo quiere decir cuando está anocheciendo. En el crepúsculo, las erizadas puntas del mar. ¿A qué se referirá con las puntas del mar? ¿Qué dice el poema? Ah, que en el crepúsculo están las erizadas puntas del mar. Sobre mi cabeza están las erizadas puntas del mar. Ahí piensen ustedes. ¿A qué hará referencia? Antes de finalizar, reflexionemos. ¿De qué se trata este poema? Piensen ustedes de qué se trata, lo pueden escribir. ¿Crees que el fondo del mar es un tesoro para la persona que lo describe en el poema? ¿Por qué? Y aquí recuerden que cuando damos una opinión, yo siempre empiezo con yo creo o yo opino. Siempre recuerden eso. ¿Qué preguntas nos debemos hacer para comprender el lenguaje figurado de un poema? Lo trabajamos harto, así que no deberían haberse olvidado. Actividad final, ticket de salida. Copien el siguiente ticket de salida en sus cuadernos, escriban su nombre y apellido, escriban la fecha, que es muy importante, y una vez que terminen, sáquenle una foto y envíensela al profesor WhatsApp del tablet para revisar. Tienen 15 minutos para hacerlo. Este es el ticket, ¿ya? No es necesario que escriban el texto, solamente escriban las preguntas y las responden. Leen este texto que dice, los chicos del vagón del tren encuentran muchos tesoros, cosas que nadie ve, tesoros que valen oro. ¿Qué significa que los tesoros son cosas que nadie ve? ¿Y qué quiere decir que los tesoros valen oro? Ustedes tienen que utilizar las dos palabras. ¿Qué dice el poema y qué significa lo que dice? ¿Ya? Ese es el ticket de salida. No es una clase muy difícil. Quizás esta parte es un poquito más complicada porque el lenguaje figurado también del texto está complicado, lo reconozco, pero ustedes son capaces. Así que espero sus tickets de salida. Los chicos del vagón del tren encuentran muchos tesoros, cosas que nadie ve, tesoros que valen oro. Si son cosas que nadie ve es porque no les da importancia, ¿cierto? Ahí les di una pista, ¿ya? Y si para ellos valen oro, quizás, ¿qué significará? No sé, ¿ya? Esa fue la clase de hoy día. Espero que hayan comprendido todo. Si tienen alguna duda, no duden en hacérmela. Yo encantado se la respondo. Nos vemos el día miércoles en una nueva clase de matemática. ¿Ya? Un abrazo, cuídense mucho, los quiero. Chau, chau.